Hay varias visitas que tenemos aquí en esta tarde y queremos agradecerle por haber venido y compartir con nosotros, adorar junto a nosotros. Y es nuestra oración que la palabra predicada, la palabra cantada, la palabra orada ministre sus corazones al igual como nos ministra a nosotros. Y que haga para lo que fue enviada, para transformar, cambiar corazones, renovar entendimiento, todo para su gloria. Y en esta misma disposición de oración, que es algo que nosotros no dejamos de hacer, vamos a orar en dependencia del Señor porque reconocemos que no hay ninguna palabra de sabiduría humana que pueda hacer cambios. Es solo el poder del Espíritu Santo y es por los méritos de Cristo que puede hacer esto. Padre, venimos delante de ti, oh Señor, agradeciéndote porque a ti te ha placido, Señor, revelarte al ser humano. Lo has hecho mostrando tu gloria a través de tu creación. Pero más magistralmente, Señor, hemos visto cómo por medio de tu palabra muestras tu carácter, el plan para el ser humano. Muestras nuestra condición, Señor, para no estar engañados en falsas esperanzas, sino que lo has traído para abrir nuestros ojos del entendimiento y poder ver que te pertenecemos, le pertenecemos a un creador. Pero a la misma vez, nuestra condición no nos permite relacionarnos contigo, Señor, sino que en tu gracia has permitido, por los méritos tuyos completamente, que nosotros podamos ahora venir, tus hijos, delante de ti, cara a cara, y poder adorarte, entenderte, obedecerte para tu gloria. Oh Señor, no permitas que mis labios expresen sabiduría humana. Es imperfecta, es incompleta y solo lleva el camino de la destrucción. Pero tu sabiduría da vida, trae libertad. Te necesitamos, Señor. Y aquel que todavía no te ha conocido, Padre, cambia su corazón de piedra a un corazón de carne. De la misma forma que en un momento nosotros necesitamos de ti, así también ellos te necesitan ahora. Nos gozamos en ti, Padre, y sabemos que tú puedes hacer este milagro. Lo has hecho en el pasado, lo sigues haciendo en el presente y lo continuarás haciendo en el futuro. Permítenos deleitarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en una serie, particularmente yo, de las parábolas de Jesús. Y para la gloria de Dios, estoy sorprendido. Esta es la última parábola que tenía programada junto con los pastores para poder predicar esta serie. Esto no significa que he predicado todas las parábolas, solo he predicado 10 de ellas. Y a través de los evangelios hay más de 40 parábolas que Jesús ha enseñado. Y todas hablan sobre el reino de Dios. Eso nos deja una puerta abierta en el futuro, con el favor de Dios, poder regresar y predicar más sobre ellas para nuestro gozo y nuestro deleite. Y que el Señor nos guíe para la próxima serie que se estará predicando, en el caso particular mío, en el libro de Nehemías. Así que les pido que oren por mí. Necesito del Señor. Leímos en Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14. Ahora, es importante entender este pasaje, esta parábola, a la luz del contexto que Lucas nos está llevando. Todo esto tiene una unidad y comienza específicamente en el capítulo 17, desde el verso 20. Y continúa así
el verso 18 completo. En el Evangelio de Lucas se ha enfocado específicamente desde esos pasajes sobre la venida del Señor Jesucristo y de su reino. Precisamente, si ustedes van al capítulo 17, versos 20 en adelante, los fariseos le están preguntando a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Y él, Cristo, Dios encarnado, comienza a hablarle a los fariseos, a advertirles que el tiempo y la hora no se sabe, pero a la misma vez de el sufrimiento que va a haber. Ahora, él continúa específicamente que en el capítulo 18 sobre el verso 1 en adelante, el de la viuda, la parábola de la viuda y del juez. Y era con el propósito de que venían momentos difíciles y la importancia de continuar perseverando y orando para que el Señor haga justicia. Entonces, haciéndole esa alerta a los fariseos que le había preguntado, entonces llega en el pasaje que se va a estar predicando en el día de hoy, que es la parábola del fariseo y el publicano, que está titulada así en muchas de las Biblias. No es titulada por el mismo Jesús, sino para nuestro entendimiento y nuestro estudio. Y el propósito de ella es, sí, ora constantemente, pero hay algunos que podían orar confiados en sí mismos. Los judíos de la época de Jesús habían perdido de vista la enseñanza del Antiguo Testamento. En su lugar habían inventado un falso y legalista sistema de salvación por justicia, basado por sus propias obras, rituales y cumplimientos. Y aquí Jesús nos presenta a nosotros en esta sección de Lucas la respuesta correcta a la pregunta de cómo las personas pueden justificarse delante de Dios y cómo ellos pueden estar bien con Dios. De hecho, esta pregunta, todos nosotros, creyentes y no creyentes, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Y de hecho, es el título del sermón. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Y a través de este pasaje estaremos 3 puntos sencillos, porque todo va a depender de la actitud. Y vamos a ver uno autosuficiente, otro humilde y por último la respuesta de Cristo ante ambas actitudes. Autosuficiente, humilde y la respuesta. Vayamos, yo sé que no lo leímos en la lectura, pero vayamos al verso 9 antes de llegar al verso 10. ¿Están conmigo? Perfecto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién está dirigida esta parábola? Esta parábola está dirigida a algunos que estaban seguros de su propia justicia. Y asimismo también miraban con menosprecio a otras personas. Jesús utiliza esta parábola para hacer una advertencia muy clara. Jesús sabe que la iglesia es un cuerpo de personas compuesto, por lo que hemos predicado muchas veces, por trigo y por cizaña. Es decir, la iglesia aquí en la tierra es como un cuerpo mixto. Incluye tanto a los verdaderos creyentes como los que hacen profesión de fe, pero que no tienen una fe auténtica. Estaban confiados. Y esto indica que reside y que nunca decae. Eso era presente y así continuaba en el futuro, donde no mermaba su confianza. Y miraban hacia abajo, que era una palabra muy fuerte. Aquí en el español todavía no se asemeja a la traducción original,
porque en realidad lo que quiere decir es que había un desprecio y un rechazo de odio profundo hacia otros. Es fácil compararnos con personas que no están a nuestra altura, al menos a nuestros ojos. Pero Cristo quiere atender esta situación. Y por eso vamos entonces al verso 10 que nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Geográficamente subieron al templo era porque Jerusalén estaba situada en una montaña, en una colina. La gente subía aunque pudiese venir del norte y tenían que hacerlo para ir a Jerusalén, con el propósito de orar. Ahora vemos 2 personajes aquí en esta historia. Y como podemos ver, el templo estaba disponible para poder orar a cualquier hora, pero de manera pública estaba abierto a 2 horas específicas, una a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. La escena para sus oyentes, como hemos explicado a través de todas las parábolas son historias por las cuales se puede relacionar el oyente en ese momento. Y son situaciones que son conocidas por ellos claramente. Así que para ellos era de completo entendimiento lo que está sucediendo. Era simplemente natural que fueran a ir a orar y que fueran al templo en ese momento. Los 2 hombres que fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. En otras palabras, el publicano es un recaudador de impuestos. Esto, específicamente estos 2 personajes, hermanos, es suficiente para encender en ira a aquellos fariseos que escuchaban. El solo hecho de que su compañero fariseo fuera sorprendido en la misma sección del templo, orando en presencia de un recaudador de impuestos, era suficiente para despertar las orejas de aquellos que están escuchando la historia de Jesús. Así, en esta parábola, el propósito de Jesús era trazar un marcado contraste entre estos 2 tipos de personajes. Vayamos primero al fariseo. Los fariseos era un grupo de hombres entre los judíos. Y este grupo nació específicamente entre un periodo de los 400 años antes de que Cristo viniese. Ahora, los estudiosos todavía no se ponen de acuerdo con una exacta fecha, pero sí saben que fue en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, si hemos escuchado prédicas, estudios, sermones en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo común que le ha sucedido al pueblo de Israel? Dios los salva, Dios les da mandamientos, les da órdenes. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se desvía, comienzan idolatrías, a mezclarse con el paganismo de las culturas de esos otros reinados cerca de ellos. Vuelve otra vez Dios, da juicio, el pueblo se arrepiente y les recuerda con una y otra vez. Pero también rechazando completamente a los profetas, hasta el punto de que algunos de ellos murieron en manos de israelitas. Ahora, este grupo de hermanos fariseos específicamente, ellos se dieron cuenta la importancia de tener siempre la palabra cerca de ellos, la ley cerca de ellos, porque no querían continuar sufriendo con el mismo ciclo que sufrían los judíos de aquel entonces. Así que, si nosotros lo vemos hasta ese punto de vista, podríamos pensar que ese grupo pudo haber comenzado con unas buenas intenciones para que el pueblo judío no continuara sufriendo. Ahora, para ellos,
Ellos entonces se dedicaron a guardar la ley de Dios en un esfuerzo por restaurar la justicia en la tierra y la piedad en el pueblo. Pero en un periodo corto de tiempo, quedaron tan atrapados en sus propios deseos de obedecer la ley y de ser justos, que ellos cayeron y fueron engañados entonces de que solo lo podían hacer por sus propias obras. De hecho, más adelante, el apóstol Pablo en Romanos 3:20 nos dice cuál es el propósito de la ley. Y es un espejo ¿para qué? Para mostrar nuestras faltas, nuestra condición. Pero los fariseos miraban la ley y en ese espejo ellos no veían sus faltas, sino su justicia, lo que ellos podían hacer por sí mismos. Los fariseos pensaban que sostenían una justificación y eso lo hacía a ellos querer separarse del mundo y mirarlos con desdén, con odio, con rechazo, con repudio. Ahora vemos a los publicanos, los recaudadores de impuestos. Estos eran despreciados por los judíos, no tan solo los fariseos, por todos los judíos. Y eran despreciados porque ellos colaboraban, los consideraban como traidores porque ellos se dedicaban a recaudar los impuestos, el dinero de aquel reinado específicamente que los oprimía. Y eso lo veían como una alta traición. Y buscaban enriquecerse de esas obras que ellos estaban haciendo. Vimos cómo era de importante la oración, como les había explicado, vemos en el capítulo 18, versos 1 al 8, lo importante de estar orando. Pero la actitud de la oración es de vital importancia. Entonces, ¿cómo se presentan a orar? Vayamos al primer punto, que es, se presenta autosuficiente. Eso está en los versos 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo estaba puesto en pie mientras oraba, ya que estar en pie era una de las posiciones aceptables de la oración. Y esto no se debe de tomar que había una actitud todavía de altivez, porque vemos pasajes que nos muestran, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que podían orar de pie. Pero no tan solo de pie, podían orar sentados, inclinados, de rodillas, brazos levantados, boca abajo, boca arriba, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. Hay muchos pasajes que nos muestran las diferentes posiciones y esta era una posición aceptable. Ahora, lo que sí es condenable es lo que Cristo dice en Mateo capítulo 6, verso 5. Si lo hacen con el propósito de ser observados por los hombres, eso era una actitud equivocada. El fariseo se acerca a Dios con una valentía y comienza lo que parece ser un salmo de alabanza. Escuchamos precisamente la lectura de un salmo de alabanza que dice: bendito sea Jehová. Y precisamente la traducción, aunque aquí nos dice la oración del fariseo, que es: te doy gracias, Dios. Dios, te doy gracias. En la Septuaginta, cuando se ora sobre ello, es te alabo, Dios. Te doy gracias, Dios. Qué bueno eres, Jehová. Este tipo de salmos es el que suele darse con el propósito de dar gracias a algo por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero este fariseo está mostrando que da gracias a Dios por algo que es Él mismo. Porque no es como otros pecadores, como los ladrones, como los malhechores, como los adúlteros o incluso recaudadores de impuestos.
Observen bien este verso, porque dice que no había ninguna petición en la oración del fariseo. Si ustedes observan, no hay ninguna petición, sino que esta oración en realidad de este salmo está distorsionado completamente por el fariseo. Su oración, en efecto, es: te doy gracias, Dios, porque soy tan bueno y tan grande. De hecho, parece dar la impresión que le está diciendo a Dios: oh, Dios, qué honrado tú eres de tenerme a mí contigo. Suena como si yo le dijera a alguien: oh, ¿no es Dios grandioso que te bendijo con mi amistad? Oh, Dios te ha dado un maravilloso regalo con que tú y yo nos relacionemos. Qué gozo. Alabemos al Señor por eso. Incluso, no tan solo eso, sino que menosprecia al recaudador de impuestos que ora a su lado, refiriéndose a él de manera burlona, a este recaudador de impuestos. El fariseo no tan solo termina ahí, sino que comienza a anunciar sus credenciales morales. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Afirma estar involucrado en estas disciplinas espirituales y ejercicios y actos religiosos de caridad y devoción que eran extraordinarios. ¿Por qué eran extraordinarios? Porque aunque sí era común de ellos diezmar, no necesariamente todo, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenían que diezmarlo. Tenían algunos artículos que podían estar exentos. Pero aquí el fariseo está diciendo: de todo diezmo. Esto nos dice algo sobre cuál es el peligro de ver nuestra condición espiritual cuando nos comparamos con otros. La comparación simplemente no funciona. De hecho, el autoengaño de pensar, porque solo el ayuno se exigía una vez al año y él lo hacía 2 veces por semana. Ahora, ¿acaso esas acciones son malas en sí? De ninguna manera. Animamos y exhortamos a que puedan ayunar. Animamos y exhortamos, así como orábamos, que ofrendemos de lo que el Señor ha propuesto en nuestro corazón. Pero no lo hagamos para nuestra autojustificación. No hay ningún otro ejercicio de autoengaño más horrible que pensemos que aseguramos nuestra propia piedad y bondad y rectitud con acciones externas. Aquí falta un cuadro bien claro en el fariseo, y es que no reconoce su pecaminosidad en cada parte de su vida. Y esto incluye el pecado de la autojustificación. Y esto es aún una persona que no ha nacido de nuevo. Pero aún nosotros como creyentes podemos caer en ese pecado de autojustificación. Precisamente el pastor Fidias estaba leyendo en Primera de Juan, el verso 10 del capítulo 1. Si decimos, aquí Juan le escribe a una iglesia de creyentes, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ¿a quién mentiroso? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. Aún todavía nosotros como creyentes podemos caer en ese pecado. Este fariseo no solo realizaba estos actos de devoción, sino que estaba orgulloso de ellos, y no solo eso, sino que se confiaba en ellos para su redención. Ofreciendo sus credenciales, era un hombre que confiaba en sus propias buenas acciones para entrar al reino de Dios. Y ni tan siquiera consideró por un momento la posibilidad de que cualquier cosa buena que él pueda ofrecer pudiera ser
por el resultado de la gracia de Dios mismo. Se atribuyó a él todo el mérito de sus buenas acciones. Este fariseo en la parábola representa exactamente lo que está mal con la falsa religión y la falsa adoración. Se trata de nosotros mismos en lugar de Dios. La oración del fariseo no reflejaba de ninguna manera un entendimiento sobre la santidad y la justicia de Dios. No hay confesión de pecado y su propósito de adoración es convencer a Dios de su superioridad en comparación con los demás. Esta actitud del fariseo nos muestra que podemos vivir una vida moralmente buena y religiosa, aún así con un corazón alejado de Dios. Veamos ahora el otro personaje, al recaudador de impuestos, al publicano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este segundo personaje en la historia de Jesús manifestó una actitud radicalmente distinta al fariseo. Su reflexión personal lo llevó a una humillación que fue revelada primero por la ubicación en donde se encontraba, estando lejos. Lo próximo que vemos de su acción es que manifestaba humildad, es que no quería, esta palabra, no quería, él mismo no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Abrumado por la culpa y la vergüenza, tenía una sensación agobiante de su propia indignidad. Y sabía y reconocía que estaba separado de Dios. El pecado y la desobediencia de este publicano, de este recaudador de impuestos, le producía un dolor, un temor y un espanto por el merecido castigo, así como escuchábamos en la exhortación, en la adoración. La humildad del recaudador de impuestos también la podemos ver en su comportamiento. Se golpeaba ¿qué? Su pecho. Esto no es lo que tal vez nosotros estábamos familiarizados, contemporáneos, como hacen algunos que piensan que castigando su cuerpo así físicamente ganan un favor delante de Dios. Tenemos que verlo esto en su contexto. Cuando los judíos oraban a veces se ponían las manos en el pecho y bajaban su mirada. Pero este hombre hizo algo fuera de lo normal. Apretando los puños comenzó a golpearse del pecho de forma muy rápida y constante y repetida. ¿Y ustedes saben qué? Solo hay un pasaje que comunica este mismo tipo de acción y se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 48. Y es cuando Cristo, después de su muerte en la cruz, la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban en su pecho. Era un gesto de dolor, de angustia que no podían tolerar y aguantar. Era un gesto y se golpeaba en su pecho porque ahí estaba su corazón. Y nuestro corazón es la fuente de toda maldad. Recordemos algo. El recaudador de impuestos era ¿quién? Una persona que trabajaba para el reinado romano y abusaba por medio de su oficio. El recaudador de impuestos expresa una fe arrepentido con una súplica. Y bien simple y sencilla. Sé propicio
sé propicio a mí, pecador. Esta palabra propicio, cuando la vemos en el original, a lo que traduce es: sé tú apaciguando, sé tú trayendo paz, sé tú mi recompensa. Y esta expresión también solo se utiliza en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, verso 17. Y es un recuento que describe a Cristo mismo, Jesús, como propiciación por los pecados de su pueblo. El publicano le estaba pidiendo a Dios que fuera propicio, que apaciguara, que trayera paz con él. Este no era un ruego por misericordia. Más bien era un ruego para que proveyera Dios mismo expiación por sus pecados. Que más adelante lo veríamos expresado en la cruz por nuestro amado Jesús. Este recaudador de impuestos no tenía nada que aportar en su propia salvación. Todo lo que tenía era una súplica por que fuese apaciguado la ira de Dios en él. Él sabía lo que él era. No estaba sufriendo bajo ninguna ilusión de justicia falsa como vimos en el fariseo, sino que tenía una comprensión de la única esperanza que él tenía y el fundamento de lo que hoy día nosotros llamamos justificación, que se encuentra en un concepto bien profundo teológico y es uno de los más importantes en la historia del creyente, que es el concepto de la imputación. La imputación significa que nuestra justificación en la presencia de Dios se basa en una justicia que no es la nuestra. Muchas veces nosotros preguntamos: ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Y cuál es la mayoría de las respuestas que nosotros tenemos? Murió en la cruz por mi pecado y resucitó al tercer día. Y eso es cierto. Pero se queda todavía corto con la obra completa que Cristo proveyó. La respuesta completa a que además de que Cristo murió y resucitó por nosotros, no es suficiente, sino tenemos que entender que Jesús tuvo que nacer, tuvo que encarnar, tuvo que vivir bajo la ley, tuvo que vivir una vida sufriendo en ese cuerpo humano al igual que nosotros, pero viviendo una vida perfecta en obediencia al Padre, que nosotros nunca pudimos vivir. En su obediencia, en la obediencia de Cristo, Él acumuló para sí mismo la justicia perfecta. Y esa justicia perfecta es luego transferida a la cuenta de aquel que pone su confianza en la obra completa de Cristo. ¿Entiendes eso? Si todavía tú estás considerando y pensando que tú necesitas primero hacer cambios por ti mismos para llegar a Dios, no caigas en esa mentira. Cristo vino a traer paz, pero esa paz muchas veces la confundimos como es una paz interna en mi corazón. Y no es eso. La paz de la cual Cristo está hablando es esa paz con Dios, porque estamos en enemistad con Dios. Tienes que venir expresando completamente: Señor, me he rebelado contra ti, de la misma manera que
este publicano se presentó. No esperes a cambiar tú, porque siguen siendo tus obras y eso Dios no lo acepta. ¿Quieres la paz? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Ven con la actitud del publicano arrepentido de todo el mal que has hecho. Y deleítate, gózate de que tú no tuviste que proveer nada. No hay ningún trabajo que tú puedas hacer. Porque nada puede permanecer por tus propias obras. Pero la obra de Cristo fue perfecta y suficiente para permanecer eternamente y para siempre sobre tu vida. Y ante estas dos actitudes, ¿cuál es la respuesta de Cristo? El verso 14 nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí la declaración de Jesús debió estremecer precisamente a los fariseos que estaban escuchando legalistas. Porque está destrozando por completo sus convicciones teológicas. Muchos de ellos hubiesen podido llegar inclusive a la conclusión de que cuando comienzan a escuchar la parábola, dicen, ambos fueron justificados. El fariseo, porque estaba siempre cerca del templo y no iba, y eso era suficiente para no recibir juicio. Y el otro, porque se arrepintió de sus pecados. Pero aquí Jesús destrona por completo todo su castillo. Solo uno salió justo y no fue el fariseo. De hecho, aquí justificado está hablando de una acción que sucedió en el pasado y que todavía permanece en el presente y continúa en el futuro. En otras palabras, podemos decir que haber sido justificado de manera permanente. Esta declaración, cuando Jesús dice, os digo, aquí afirma por completo su autoridad divina. Porque viene de Jesús diciendo, yo puedo confirmar de que esto, solo el publicano es justificado. Esto es la doctrina de la salvación clara del Dios encarnado que la está expresando a aquellos sus oyentes. Sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, logro moral, logro espiritual, ritual, penitencias, buenas obras o cualquier otro tipo de actividad que piensen que pueden satisfacer al Dios justo. La única justicia aceptable para Dios es la justicia perfecta. Y lamentablemente, y gloria a Dios también por eso, ningún ser humano puede proveerla y satisfacerla. Solo Cristo. Solo Cristo. Como no se puede ganar, Dios la brinda entonces como un regalo a pecadores arrepentidos que ponen su confianza en Él. Pero el orgullo del fariseo y de los que son como él solo aumentó su separación con Dios. El fariseo se fue engañado pensando y creyéndose que él estaba justificado. Creía que era justo y no lo era. Qué horrible pensar algo así, creerte que tú estás bien con Dios y en realidad no lo estás. Eso es aterrador. Y eso me hace llamar a los jóvenes que están aquí en nuestra iglesia. Joven, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios te ha provisto de padres que te traen a la iglesia,
que escuchan la adoración, que escuchan la palabra, que escuchan la exhortación. No te autoengañes que porque vienes a la iglesia con tus padres, ya tú heredaste algo con el reino de Dios. Es algo tuyo, personal. Tú también, de la misma manera que tus padres han visto la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas, tú tienes que verla para ti. El tú venir a la iglesia no te gana ningún favor con Dios. No caigas como este fariseo. La obra de Jesús en la cruz, qué impresionante que esta historia no menciona nada de la obra de Jesús en la cruz. Y es porque aún todavía no ha sucedido. La salvación del recaudador de impuestos fue una conversión de la misma manera que vemos en el Antiguo Testamento antes de la cruz. De eso R.C. Sproul lo menciona, pero en cualquier época la justicia y la justificación son concedidas por Dios aparte de las obras por medio de la aplicación del sacrificio expiatorio de Jesús antes y después de su muerte y resurrección. Ahora, muchas personas en este mundo pueden decir, bueno, nadie es perfecto. Pues claro que yo también he pecado. Y eso me incluye a mí. Pero ese no es el final de nuestra conversión. Porque no basta con admitir de que soy un pecador. Hay que arrepentirse de ello. El no hacerlo es blasfemar contra Dios porque reconoces que has pecado y no hay ningún tipo de arrepentimiento hacia Él. Este recaudador de impuestos no solo reconoció que era un pecador, sino que lo confesó ante Dios y le pidió, sé tú propicio. Llegó a la presencia de Dios con humildad y Jesús dijo que se fue a su casa justificado. Así que, aunque el fariseo era un hombre religioso, no era un hombre justificado. De hecho, escuchamos en la prédica del domingo pasado, en Hechos 20:21, la prédica de Pablo que le decía, que le predicaba tanto a judío y a gentil. ¿Qué era lo que predicaba? Arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué más? Y fe en Jesús. Justificado. Este término significa algo muy importante porque esto implica que hay una nueva posición en nuestras vidas con Dios. Ya no somos enemigos. Ya podemos estar junto con Él por la obra de Cristo. Esto Pablo lo explica a mayor profundidad en Romanos 1. En Romanos completamente, y en el capítulo 5, verso 1 dice, por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. El fariseo tenía un estatus, pero todavía estaba en guerra con Dios. Seguía siendo una persona sin perdón. Mientras una persona continúe confiando en su propia justicia, nunca podrá experimentar esa gracia del pecado removido y el perdón recibido. Jesús dijo que el recaudador de impuestos se fue a su casa como hijo adoptivo. Se fue a su casa perdonado. Se fue a su casa justificado. El conocimiento de nosotros mismos como pecadores no es solo el hecho de que cada uno de nosotros haya pecado, sino que cada uno de nosotros es un pecador. Esta confesión del recaudador de impuestos nos muestra una profunda realidad de lo que hemos escuchado otras veces de nuestra depravación total.
Ahora, la depravación total, no nos confundamos, no significa que cada uno de nosotros todo lo que haga es buscando el mal, ni que todo lo que hagamos es inherentemente pecaminoso. Nuestra depravación total, lo que significa, y así es como Sproul lo explica, es que cada una de las dimensiones de nuestro ser y cada uno de nuestros actos y pensamientos de nuestra experiencia están corrompidos por el pecado. La razón de esto es simple. Es un pecador el que piensa y hace. No es solo nuestra voluntad la que está corrompida, sino nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra alma. Y la mayoría de las personas que llegan a este conocimiento de nuestro Salvador en Cristo no necesariamente conocen por detallado esta doctrina del pecado o de la realidad de la depravación total, pero sí saben que son pecadores, que necesitan de un Salvador. Y ese conocimiento nos debe mover a orar como el recaudador de impuestos. El que se humilla, Dios lo enaltecerá. Y este enaltecimiento es que podremos estar juntos con Él en su presencia. Qué maravillosa promesa que nuestra humillación, nuestra genuina humillación, nos concede apertura para relacionarnos con un Dios puro, santo, poderoso, infinito, que todo lo conoce y podemos vivir una eternidad siempre con Él. Reflexione en estas preguntas que voy a hacer. ¿Cómo te ha ayudado este pasaje a tener la misma visión de la ley de Dios que tiene Jesús? ¿Y cómo cómo me presento a Dios cuando voy a orar? ¿Es como la del fariseo o como la del publicano? ¿Y qué es lo que tienes que pensar, orar o ponerte a hacer como resultado de lo que Jesús nos enseña aquí? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la obra perfecta de Cristo aquí. Que no tan solo murió y resucitó, Señor, sino que vivió la vida perfecta que ningún otro ser humano podría vivir. Gracias, Padre, porque esa vida perfecta, por medio de ella es que tú nos puedes ver a nosotros justificados, Señor. Nos ves con bien. Oh Señor, perdónanos todas las veces que nosotros hemos sido tentados y hemos caído a la tentación del orgullo, de nuestra autojustificación. Cuando nos hemos comparado con otros hermanos y no nos hemos comparado con la obra de Cristo, donde todos nos quedamos cortos. Gracias, Señor, porque tú perdonas a aquellos que se arrepienten. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz, no tan solo en el corazón de nosotros, tus hijos, cuando venimos delante de ti humillándonos, reconociendo nuestro pecado, sino también, Señor, trayéndole paz al corazón de aquel que ha vivido una vida completamente en rebeldía en contra de ti. Restaurándolo, haciéndole una nueva criatura en Cristo Jesús, Padre. Oh Señor, sé tú propicio en esa vida, así como lo has sido para nosotros.
Recuérdanos, Señor, siempre en tu palabra que tú has sido propicio para tus hijos y que ese es un regalo inmerecido y que no hay nada que nos pueda acercar a ti si no es por la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a compartir esto a toda persona, a toda criatura, Señor. Para que no vivan autoengañados en su propia autojustificación, pensando que ellos tienen la vía que ellos necesitan para venir a ti, que es una vía diferente, opuesta a la expresada en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de urgencia para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.